Bueno, de entrada les comento, bueno, lo que ya ustedes conocen de nosotros. Plug Networks no es una empresa nueva, estamos ya en el mercado, más de 25 años en el mercado, y lo que fabricamos son herramientas profesionales para realizar o apoyar a ustedes que realizan estos trabajos. La idea es que tengan un concepto general de utilizar de la mejor manera la herramienta que estamos nosotros proporcionándoles. Tengan la seguridad de que estamos capacitados y tenemos el nivel suficiente como para poder cumplir sus expectativas en cuanto a pruebas, presentación de información y ahora lo que es la interpretación. Las herramientas, obviamente, pues tenemos desde la parte muy básica, que son herramientas manuales, herramientas que tienen formas de utilizarse muy básicas, pero que no son específicamente difíciles de utilizar, pero tienen algún detalle para poder utilizar de manera correcta. La idea es, todas las herramientas tienen un fin específico. Este fin es solucionar o hacernos más fácil hacer las pruebas o comprobar. En este caso les estoy dando los niveles de pruebas que tenemos, desde las herramientas manuales, lo que es verificación, la prueba más simple, lo que es calificación, la prueba que tiene que ver con el desempeño de un medio, y lo que es la certificación, ya comparado contra una norma. En webinars anteriores hemos dado esta información un poco más profunda. En el caso de lo que vamos a ver en este momento, es la parte de certificación de fibra óptica, con pruebas, la prueba más típica que tenemos para hacerles un poco el énfasis en lo que son las buenas prácticas en cuanto al manejo de fibra óptica. Ahora, ¿qué necesitamos para hacer este tipo de pruebas y de herramientas? Necesitamos la confiabilidad, la confianza en nuestra herramienta. Estas buenas prácticas de las que estoy hablando, que son procedimientos, procesos que necesitamos adoptar en el momento de hacer las pruebas, si es que no los tenemos, y hacer las mejores prácticas posibles para llegar a un buen resultado. De eso se trata. Ahora, la plataforma ustedes ya la ubican. Esta es una plataforma llamada Versip, y los módulos son los que se van intercambiando para darle una función distinta. De izquierda a derecha sería el analizador de cobre, un analizador de fibra, un OTDR y un Fiber Inspector. Estas son las plataformas que manejamos para hacer las diferentes pruebas. En este caso nos vamos a centrar en la segunda opción, que es el CertiFiber Pro, para hacer una prueba de certificación. Ok, vamos a entrar directamente en materia para no hacer eh, mucha introducción. ¿Qué necesitamos para certificar fibra óptica? Obviamente, aparte de la fibra y aparte del equipo, lo que necesitamos es asegurar el desempeño y la cantidad de luz que pasa a través de esta infraestructura. Es decir, es una infraestructura que va a transmitir luz. Necesitamos medir cuánto es en potencia, cuánto es lo que pasa de un punto a otro, ¿sí? Para ponerlo en modo muy simple, para los que apenas comienzan a hacer pruebas, es un medio físico, un tubo, vamos a imaginarlo así, un tubo que transmite pulsos de luz. Eso es lo que, digamos, en un concepto muy básico. Ahora, ¿cómo hacemos que el desempeño de un pulso de luz sea el óptimo? Inicialmente necesitamos saber de qué capacidad es este tubo, qué ancho tiene este tubo, porque la velocidad de la luz es inmensa. Entonces tenemos que saber cómo se comporta la luz en rebotes, porque se va a encontrar con obstáculos. Hay obstáculos en el medio que se llaman, bueno, en estos vamos a ir adoptando términos.
todos los obstáculos que vamos a encontrar que estén separados por aire se llaman evento reflectivo. Un evento reflectivo es cuando tenemos un rebote de luz por cambio de medio. Eso es un evento reflectivo. Y hay otro tipo de eventos, por ejemplo, impurezas que tenga la fibra óptica. Las impurezas que están, digamos, flotando en este tubo pueden rebotar la luz. Y eso, en un término más técnico, se llama scattering o backscattering. Es decir, toda la luz que estamos metiendo en este tubo puede rebotar en las impurezas que tiene en su propia construcción. Entonces ya la fibra, tal cual, el tubo, tiene pérdidas por kilómetro. Estamos hablando ya de tramos grandes. ¿Cuántas impurezas tiene? Hay que medirlas. Solamente la construcción de la fibra. Todavía nos falta medir cuánto pierde, por ejemplo, un conector, cuánto pierde, por ejemplo, un cople, un equipo de distribución, ¿sí? Un cassette. ¿Cómo se mide esto? ¿Cómo se va sumando a un presupuesto general de pérdidas? A eso vamos a llegar. ¿Ok? Bueno, espero no hacerlos mucho bolas con esta introducción, pero vamos a comenzar. Lo importante. ¿Qué es lo importante en fibra óptica? La limpieza. ¿Por qué? Porque estamos hablando de luz. Entre mayor cantidad de luz tenemos en la otra punta, quiere decir que tenemos un medio bastante seguro para hacer una transmisión de pulsos de luz. Contaminantes hay muchos. Aquí tienen una gráfica muy básica de lo que son contaminantes. Obviamente, si estamos revisando, estamos haciendo pruebas, en este tipo de instalaciones no tenemos limpieza, a veces está en obra, a veces está, la fibra no está protegida, entonces tenemos una cantidad de contaminantes iónicos, no iónicos, polares, no polares, que se pueden introducir a los conectores y de acuerdo a las pruebas que realizamos, aquí las vamos a ver físicamente cómo están interfiriendo en desviar la luz o una cantidad suficiente que nos haga fallar en una infraestructura. Aquí les muestro una gráfica donde exageramos el tamaño para que se vea, obviamente, su conector. Este conector, que nosotros lo vemos plano, tiene cierta curvatura. Este conector es un conector APC y tiene una férula que está rodeando el núcleo y es un poco más, está más retraída que el propio núcleo para que haga contacto más cercano la parte del núcleo. Entonces se rebaja un poco, queda como redonda y la parte central es la que hace contacto. Más contacto físico porque necesitamos la mínima pérdida. Esto es un evento reflectivo, es decir, hay aire de intermedio para esta conexión. Entonces, este evento se puede medir en cantidad de pérdida de luz, como lo vemos en el haz de luz que incide en la gráfica de color amarillo. Esta gráfica tiene la cantidad de luz suficiente al inicio, cuando se inicia la transmisión. Es decir, estamos disparando un haz de luz láser a través de este medio. Todavía no hablamos de monomodos y multimodos, pero aquí estamos incidiendo con un haz de luz a través de este tubo. Va a rebotar en el interior del núcleo hasta encontrar este evento. Este evento es un evento reflectivo, es decir, un cople, un acoplamiento, un conector y un puerto. Y exageramos aquí una partícula de polvo y a veces esta partícula de polvo tan sencilla que se ve puede hacer fallar completamente un enlace. Y si es quincena, si es un banco, si depende una operación del buen desempeño de esta fibra, estamos acabados. Entonces, lo más sencillo aquí es trabajar con limpieza.
Tan sencillo como hacer un par de clics y trabajar con un enlace ya limpio. Esto se refiere muy específicamente a kit de limpieza. A veces de esto depende y la mayor cantidad de fallas de fibra óptica es falta de limpieza. Hemos comprobado que el 80% de fallas de fibra óptica son falta de limpieza. Y lo remarco específicamente, el 80% de fallas en fibra óptica es falta de limpieza. Lo demás son cuestiones técnicas, cuestiones de instalación, pero la cantidad más grande de fallas está en lo que es limpieza. Por eso hacemos mucho énfasis en las cuestiones de buenas prácticas, refiriéndonos a limpieza. Ahora, vamos a ver. Esto ya es una pérdida considerable. Es decir, este enlace ya falló. Ahora, esto es polvo. ¿Cómo retiramos este polvo? Ya existe una norma, podemos aplicar una norma de limpieza donde podemos certificar que este enlace puede ser el más óptimo de acuerdo a una norma. ¿Sí? Vamos a ponerlo como ejemplo. Si colocamos este conector en el microscopio, ustedes van a ver que está un poco sucio y algunos van a opinar, hemos hecho encuestas incluso, este conector puede tener un 30% de suciedad. A lo mejor alguien opina que tiene como el 50% de suciedad porque está muy cerca del núcleo. Algunos me pueden decir, no, yo lo veo como un 20%, 10%, no se ve tan sucio. Pero todos tenemos un criterio muy distinto. Por eso se creó una norma y se aplica esta norma para el tipo de conector que estamos utilizando. Aquí lo que hacemos es, si aplicamos una norma, el mismo equipo va a realizar una revisión por zonas y decirme cuáles son las zonas más críticas. Podemos tener polvo, podemos tener partículas fuera en el cladding, lo que es, digamos, el revestimiento del núcleo, o ya en la férula afuera, donde se encuentra más cantidad de suciedad o de contaminantes por ser la parte más exterior. Pero, ¿qué tanto nos afecta en la conexión? Aquí es donde vamos a ver. Físicamente deberíamos de tener algo así. En cuestión de certificación, así se ve. Ahora, a mí me gustaría hacer el ejercicio físicamente para que ustedes lo vean, porque en el PowerPoint se ve bonito, se ve diferente. Aquí el kit de limpieza, esta es una parte muy básica de lo que es limpieza. Limpieza en seco con un dispositivo que tiene un carrete de poliamida. No genera estática, tampoco necesita mojarse en ningún solvente ni nada. Simplemente se corre un clic, 2 clics y listo. Me gustaría colocar el equipo para que vean ustedes la cantidad de pruebas que podemos hacer. Yo aquí ya tengo en mi equipo una prueba montada en un Certifiber Pro con un Fiber Inspector, es decir, un microscopio de fibra óptica, y lo que voy a hacer es colocar este conector en mi microscopio para que ustedes lo puedan ver físicamente. ¿Qué es lo que vamos a ver? El conector, la cara del conector físicamente cómo está configurada. ¿Sí? Este es el conector, físicamente así se ve. Vamos a enfocarlo un poco más. Creo que aquí se ve bien. ¿Sí? Ahora, yo aquí estoy aplicando una norma. Este conector es un conector multimodo. Es una fibra multimodo. Entonces necesito saber, ¿cumple o no cumple? Así como lo tomé yo de la caja donde estaba cerrado con su tapón para ver si tenemos problemas. Y aquí lo que tenemos es, a pesar de la contaminación que tiene en general, hay partículas de polvo muy grandes. Estamos hablando de 50 micras. Esta es una cámara que puede ver 50 micras. Realmente es un microscopio. Lo que estamos viendo es qué cantidad de efectos nos pueden afectar. Aquí están. Esto es lo que les comentaba. Estamos hablando del núcleo, es en la zona A.
ese núcleo, cuántas partículas me pueden alterar la comunicación. Es decir, separarme con aire o más aire de lo permitido en esta conexión mecánica. En el cladding, en el B, ¿cómo podemos trabajar con los contaminantes? Ahora, este se ve bien, se ve limpio. Vamos a hacer un experimento. Digamos que el conector se me cayó, se me ensució y lo toqué. Nada más lo toqué. Entonces, ahorita lo único que hice fue tocar el conector. ¿De acuerdo? Esto es lo que sucede, nada más toqué el conector. Eso es lo único que hice. Todos tenemos contaminantes en las manos, por eso ahora insisten mucho en lávense las manos, colóquense su cubrebocas. Sí, realmente sí existe este tipo de contaminantes. Es complicado. Ahora con el coronavirus, todos tenemos ahora más trabajo para hacer limpieza. Bueno, de esto se trata. Voy a encender un poco la cámara para que vean mi conector en su dispositivo y sepan cómo está trabajando. Aquí tengo yo el conector. Físicamente no lo vamos a poder ver, aparentemente está limpio, no se ve tan complicado. Lo que voy a hacer es colocar mi limpiador, un one click, que es el que vieron en su PowerPoint, y lo voy a alinear con mi conector. Y lo que voy a hacer es, allá alineado, lo voy a presionar 2 y hasta 3 veces en diferentes direcciones. ¿Esto para qué? Para poder asegurar que el ángulo con el que se limpia la superficie se pueda asegurar más bien su limpieza en diferentes ángulos. Vamos a verlo físicamente cómo quedó. Lo voy a conectar otra vez a mi equipo. Y esto es el resultado. ¿Sí? Yo le di 3 clics porque a mí me gusta asegurar que no necesita más limpieza. Si tuviera un conector un poco más viejito, que tenga ya años funcionando, que tenga ya un poco de desgaste, voy a encontrar impurezas incrustadas, que es lo que puede pasar con los puertos del equipo. Si tengo impurezas incrustadas, el one click será difícil que nos ayude en ese aspecto. Entonces ya necesito un kit de limpieza un poco más profundo. Vamos a ver cómo quedó. ¿Sí? Esto es lo que sucede cuando hacemos una limpieza en seco con one click. Aquí tengo una impureza. Tal vez un maltrato del conector. Puede ser que esté incrustado o que esté maltratado. Bueno, eso es lo que quería que vieran de acuerdo a lo que es limpieza. Ahora, en cuanto a los kits de limpieza, este es el que acabamos de ver ahorita. Esto es físicamente una parte que estamos promoviendo mucho, porque es práctico, porque lo que van a encontrar en el sitio donde van a hacer la certificación no está completamente limpio y tampoco nosotros tenemos ahora con esta modalidad de limpieza, lavarse las manos cada rato, posiblemente baje un poco la contaminación, pero estamos hablando de 50 micras. Difícilmente vamos a cumplirlo. Entonces, si no tenemos un microscopio como el que acabo de mostrarles, es importante que asuman que siempre la fibra está sucia y hacer las prácticas de limpieza que les acabo de mostrar. Eso sería muy, muy importante. Ahora, esta cuestión de limpieza puede ser un poco más robusta. Les comentaba yo, podemos tener algún enlace que ya tiene un poco más de tiempo, que tienen conectores un poquito más viejos y ya están incrustadas las partículas de polvo. Entonces necesitamos una limpieza más profunda. ¿Cómo? No porque lo vean más sencillo, puede ser a veces más efectivo. Esta parte son toallitas, igual es la misma poliamida, hecha toalla o en unas tarjetas donde podemos limpiar físicamente la cara del conector.
Y aquí sí usamos un solvente. No es alcohol. El alcohol se evapora y deja el contaminante en la cara del conector. Este es un solvente. Este solvente nos va a servir para penetrar la parte que está contaminada y poder, al momento de tallarla, retirar. Pero a veces es un poco la costumbre de utilizar uno u otro producto. A veces nos dicen, es que yo tengo una jabonera. A veces yo tengo, no sé, unas toallitas que se recorren. Yo le doy un clic y se recorre. Utilicen el que tengan a la mano, pero úsenlo. Úsenlo porque el 80% de fallas es falta de limpieza. Por eso el énfasis en limpieza. En cuanto a esto, es algo donde tenemos que dedicarle más tiempo. ¿Ok? Bueno, después de la limpieza, ¿qué sigue? Porque después del énfasis de limpieza, lo que hacemos es buscar que cumpla con la norma. ¿Cuál norma? La norma, perdón, es una norma monomodo, es una norma multimodo y debemos de configurarla y cumplirla. Estas son unas imágenes que aparecen de un microscopio. Como lo acabamos de ver físicamente, entregamos un reporte con lo que es la certificación, pérdida óptica, que es lo que entrega este equipo, más las fotografías de los conectores y puertos que estamos revisando. Esto sería lo más adecuado, porque así yo ya sé qué es lo que estoy entregando. Si encuentro algo distinto a este resultado, entonces quiere decir que alguien manipuló. La fibra no se ensucia por estar conectada. Si no está sucia, entonces algo falló. Puede ser que esté rota, puede ser que tenga algún doblez, podemos buscar otra causa, pero aquí nos podemos asegurar que está funcionando en la conexión mecánica de este conector. Y el desempeño, claro. Ok, bueno, ¿qué sigue? Lo que sigue sería hacer una prueba de potencia. ¿Cómo sabemos si es buena o mala la calidad de esta fibra? Les decía yo que tenemos impurezas en esta fibra por su propia construcción. En la naturaleza de su construcción tenemos algunos silicatos, algunas contaminantes, carbonos que vienen en el interior, pero son micropartículas. Estamos hablando de 50 micras. Es un núcleo muy, muy, muy angosto, más que su cabello. Entonces estamos en una construcción de un tubo de ese tamaño y tiene impurezas. A lo largo de su trayecto tiene impurezas. Ese efecto scattering o el backscattering, lo que es el rebote de esta luz a través del tubo, encontrando estos contaminantes, lo podemos medir. Y también necesitamos saber, para hacer un diagnóstico general, cuánta luz está pasando. Eso se llama potencia óptica. Cuestiones de medición de potencia óptica. ¿Qué necesitamos para realizar una prueba de potencia óptica? Lo básico. Una fuente de alimentación de luz, una fuente de luz láser estable. Y un medidor de potencia óptica. ¿Dónde los conseguimos? Bueno, les puedo decir que estos equipos ya vienen con las funciones para realizar estas pruebas. Yo lo que les voy a mostrar es el módulo, el que estoy mostrando aquí físicamente, es un módulo Certifiber Pro Quad que tiene posibilidades de hacer mediciones de potencia. El conector que ven en el centro de los 3 chupones de la parte superior, ese es el medidor de potencia. Y luego tengo un transmisor en monomodo y luego tengo un transmisor en multimodo, ¿sí? Aquí este módulo se llama Quad porque tiene 4 lambdas de ancho de pulso, es decir, ¿qué tan largo es el pulso? Este pulso de luz, de 850 nanómetros, 1300 nanómetros, 1310, 1550. Este es el ancho de pulso. ¿Para qué me sirve eso? Porque la luz se comporta de manera distinta en este medio. Va a ir rebotando, entonces puedo tener un rebote que me puede tirar un enlace.
a cierta ancho de pulso, pero puede funcionar muy bien en otra longitud. Es una parte que tenemos como pruebas. Ahora, ¿cómo echamos a andar la prueba de potencia? Voy a hacer algo muy básico. Tiene un botón, lo voy a mostrar en la cámara. Tiene un botón en la parte superior, se llama BFL. Si yo le quito el tapón a mi BFL y lo enciendo, esto que ven es una luz láser. Ya está calibrado, ya está con la potencia suficiente para llenar el núcleo de la fibra. No lo coloco directamente a la cámara, va a deslumbrarle. Pero si ustedes tuvieran el equipo físicamente, no lo pueden ver directamente con sus ojos porque daña la vista. Es un láser clase 2. Tiene la potencia suficiente para dañar la vista, pero también tiene la potencia suficiente para llenar el núcleo de la fibra y poder medir. Esto es importante. Ahora, si yo ya sé que puedo meter un verificador a través de un BFL, un localizador visual de fallas, lo que voy a hacer al momento de oprimir otra vez es una función de parpadeo. Lo apago y voy a encenderlo nuevamente, pero voy a mantener oprimido este botón. Si mantengo oprimido el botón, empiezan a parpadear los puertos. En este caso, tengo un puerto multimodo. Si oprimo otra vez el botón, va a encender el puerto de monomodo. Bueno, voy a hacer una prueba con para hacer una prueba de potencia. Lo mismo voy a hacer en mi equipo principal para que vean cómo se activa la función y poder trabajar con la fuente de luz y con el medidor por el otro lado. ¿Ok? Bueno, voy a hacer lo mismo en mi equipo principal. Voy a cambiar la pantalla para que lo vean físicamente. Okay. Ahí está. Entonces, lo único que voy a hacer es oprimir el botón físicamente para... ok. Tenemos que tener una prueba montada de lo que es pérdida óptica. Vamos a usar cualquiera. Y vamos a colocarle la función de medidor de potencia. Lo que estoy haciendo es lo mismo que vieron en la pantalla. Oprimí el botón y está parpadeando la parte de potencia, el puerto de potencia. Aquí lo voy a conectar físicamente a mi equipo para que ustedes vean cómo puede medir este equipo lo que es potencia óptica. Listo. Ahora sí. Aquí ya tengo una transmisión de luz a través de un enlace de fibra óptica. Obviamente tengo un enlace muy pequeño y este enlace lo que está haciendo es transmitiendo la luz. ¿Cuánta luz? Lo que estoy midiendo aquí. Físicamente yo lo estoy moviendo, lo puedo manipular el cable. Si lo doblo, si lo estiro, la potencia cambia. Estoy manipulando mi cable y estoy haciendo que rebote más la luz. Por eso hablamos que no se permiten curvaturas muy pronunciadas en la fibra óptica. Miren cómo estoy curvando la fibra óptica. Ya perdí el enlace en una lambda. Aquí ya perdí las dos. Entonces, físicamente estoy manipulando el enlace, es decir, lo estoy moviendo y estoy viendo cómo está su efecto físico de cómo rebota la luz en su interior. Esta parte es medición de potencia óptica. Esto se mide en dBms. dBms porque es una medida de potencia bastante más lógica para las pruebas de potencia. ¿Qué es un dBm? Es un decibel equivalente a potencia. Es una prueba logarítmica. Si la convertimos, por ejemplo, en watts, es un poco más complicado porque estamos hablando de microwatts. Entonces, microwatts no queda tan claro cómo está haciéndose una medición de potencia. Por eso, los dBm son un poco más manejables en cuestiones de cálculo y es lo más apropiado para hacer un estimado.
A veces nos piden, es que tengo enlaces donde me están pidiendo que cumpla con 5 dBms de 25, perdón, dBms de potencia. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues hay que medirlo. Si no cumple, entonces tengo problemas de, a lo mejor, en la misma distancia, la construcción de la fibra, el tipo de conector, la calidad de la limpieza, algo me está afectando que estoy perdiendo potencia. O mi fuente, la fuente que está emitiendo la luz, no tiene la suficiente potencia para llegar hasta el otro extremo. Aquí estamos hablando de kilómetros. Y esto ya es medible. Entonces, lo principal que debemos conocer aquí es una fuente de luz estable, un medidor y la fibra. ¿Cómo estabilizamos una fuente? Hablando de esto. Estabilizar una fuente se refiere a 3 condiciones, lo mismo que le afecta a todos los equipos electrónicos: altitud, temperatura y humedad relativa. No es lo mismo hacer esta prueba a nivel del mar que hacerla, digamos, en Monterrey, clima seco, o montaña, ¿no? Es diferente. ¿Por qué? Porque la altitud modifica las oscilaciones de nuestro cristal, que es el que está proporcionando esta oscilación a nivel de láser. Y la potencia, que también se ve afectada por la altitud. No es lo mismo, por ejemplo, hacer ejercicio a nivel del mar que hacerlo en una montaña. Es diferente el desempeño. Es lo mismo que les pasa a todos los equipos electrónicos. Entonces, estabilizar una fuente se refiere a 5 minutos en el área donde se van a hacer las pruebas. Eso estabiliza la fuente, el oscilador interno que tiene la fuente para proporcionarme esta frecuencia láser. Y, obviamente, altitud y humedad relativa. Eso es lo que nos va a afectar para estabilizar la fuente. Entonces, estas mediciones, cuando las entregamos, a veces nos dice el fabricante, tienes una fuente inestable. ¿Por qué? Pues porque llegué a la carrera, llegué, conecté, mide tanto, ya, entrégala. No esperaste que estabilizara la fuente y tenemos variantes. Eso es importante al momento de presentar las pruebas. ¿De acuerdo? Ahora, no nada más tenemos esas longitudes de pulso. En nanómetros, ustedes pueden ver que tenemos de 850, la más baja, a 1300 para multimodo, y luego comenzamos con 1310 y de ahí hasta 1625, que ya sería monomodo. ¿Por qué? Son anchos de pulso mucho más elevados donde podemos trabajar en largas distancias. Normalmente se utilizan para monomodo. ¿Por qué? Porque es un haz de luz directo. No está rebotando en diferentes longitudes. Simplemente es un haz de luz directo. Por eso tenemos que la cobertura de un ancho de pulso más largo es para monomodo. ¿A qué podemos cambiarla? Podemos decir que la fibra es monomodo y ver cómo se comporta. Si ven, ya me apagó la transmisión en 1300 y 1550, está apagada. Yo puedo hacer que lo mida en 1310 o en las dos, en 1550. O específicamente en la forma de onda que están en el equipo como opción. ¿De acuerdo? Ok. Bueno, esas son mediciones de potencia óptica y es importante que se conozcan al momento de realizar las pruebas. ¿Ok? Vamos a hacer vamos a regresar a las diapositivas para ver más o menos cómo vamos. En cuestiones de potencia óptica también tenemos límites y no podemos perder cierta cantidad de luz. Si perdemos esa cantidad de luz, no sirve. No sirve el enlace completamente. No tiene capacidad para transmitir la suficiente luz y recibirla del otro lado. Aquí está lo que les estaba mostrando físicamente. Estos son medidores de potencia. Ok. Vamos a la prueba de certificación. Hasta aquí son pruebas básicas y estamos trabajando hemos trabajado mucho sobre limpieza y hemos trabajado más en potencia óptica. Ahora, las pruebas de certificación, estamos hablando de 2 niveles. En estas pruebas se utilizan
pruebas de pérdida óptica, que son de primer nivel, y las pruebas de segundo nivel, que aparte de las pruebas de pérdida óptica, tenemos una prueba de OTDR. Y los que han tomado algunos seminarios anteriores saben que el TDR, el reflectómetro de dominio en el tiempo, ahora óptico, se refiere a un instrumento que puede darnos la distancia al evento o al fallo. Acuérdense que en fibra óptica el evento es un cambio de medio, una fusión, un acople, un cassette, por ejemplo. Todos esos son eventos donde la luz va a cambiar posiblemente de medio o en el mismo medio de condiciones. ¿De acuerdo? Ahora, aquí tenemos las dos pruebas. Prueba de pérdida óptica o LTS, que es lo que hacen estos equipos. Con esto se certifica. ¿Qué me va a dar? Solamente la longitud, obviamente la polaridad y la pérdida. Y las pruebas de OTDR. Puramente el OTDR no certifica. ¿Por qué? Necesita la pérdida óptica, y cuando yo encuentre un problema que no pasa, me va a decir, no, tiene una pérdida muy elevada. El equipo, el instrumento, el OLED o LTS, el Certifier Pro. Pero no me va a decir dónde está el problema. Necesito un OTDR para que me dé evento por evento cuál es el problema más crítico. Y ahí es donde tenemos este conjunto de pruebas como asociadas. Una prueba típica, aquí está. Esto es lo que necesitamos. Físicamente, esto es lo que les mostré en la cámara, y es lo que utilizamos: un microscopio de fibra, unos jumpers o TRCs, Test Reference Core, y los equipos de Certifier. Certifier puede ser este, que es modo quad, monomodo nada más, multimodo nada más, y este, que es modo quad, y los mainframes. Entonces aquí los adaptadores son importantes, porque el medidor de potencia óptica, el que está en el centro, puede ser LC, SC, o si tienen algún especial también necesitan un adaptador. ¿De acuerdo? ¿Cómo se monta la prueba de pérdida óptica? Este es un ejemplo aproximado de cómo es una prueba típica de pérdida óptica. Ahora, ¿qué es lo que nos afectaría? Ya hablamos de la limpieza. Ahora, el trato de la fibra, ¿quién la instaló? ¿Por qué le echamos la culpa al instalador? ¿Que no sabe tratar la fibra? ¿Porque no conoce cuáles son la parte delicada de esta instalación? Principalmente tenemos 4 elementos por trabajar. Estos 4 elementos se refieren a las buenas prácticas, y estamos trabajando con fuente de luz LED, que es la parte del el cuadro rojo. ¿Por qué fuentes de luz LED? Porque está estabilizada y es una fuente de luz confiable. Es decir, podemos calibrar la potencia y la frecuencia para poder llenar el núcleo de la fibra. Hay otro tipo de luz donde podemos ponerle incluso la del celular, es un LED, y se la podemos colocar en la punta y se ve del otro lado. ¿La podemos medir? No. No es lo mismo una luz incandescente que una luz láser. Y aquí es énfasis exclusivamente para hacer pruebas de certificación. Fuente de luz láser, obligado. Ahora, ¿cómo hacemos una prueba? Tenemos que contar con unos elementos adicionales. Estos elementos adicionales son conectores de grado referencial. ¿Vieron los conectores que les mostré en la cámara? Vamos a colocarlos otra vez. Los conectores que mostré en la cámara son los conectores que acompañan al equipo. Estos conectores son los que acompañan al equipo, son de mínima pérdida. ¿Por qué sabemos que son de mínima pérdida? Porque la construcción fue hecha por una máquina, y la mínima pérdida se refiere a que en la construcción en sí tiene una forma de trabajo tan cerrada, tan aislada, que nos puede permitir un alto desempeño. Estos son conectores de mínima pérdida. Segundo,
Tenemos jumpers de grado referencial. Esos son estos también. Estos son una fibra especial tolerante a dobleces. Vean, está embobinado y así venía de nuevo. ¿Sí? Son tolerantes a los viajes, al estar empacados, a desenvolverlos. Y es tolerante también de baja pérdida. Es decir, estos cables o estos cordones de prueba me van a servir para medir la pérdida de un enlace. No necesito saber cuánto mide de pérdida mis propios conectores, porque son de mínima pérdida. Estoy asegurando que lo que voy a perder de luz no lo va a perder mis adaptadores o conectores ni TRCs. Lo va a perder el enlace. Eso es directamente lo que vamos a hacer. Ahora, en cuestiones del Encircle Flux, si alguien no lo ha escuchado, esta es una pequeña bobina que tiene el mismo cable. Es una bobina de fibra óptica que se refiere a una pérdida controlada de luz. Si estoy diciendo que voy a medir la pérdida de luz en un enlace y de repente le pongo un Encircle Flux para perder luz, suena incongruente, pero lo necesitamos. ¿Por qué? Imagínense que estamos en una autopista, carril de ida y un carril de regreso en la noche y nos avientan la luz alta. Nos puede deslumbrar. Nosotros medimos a través de la separación que tenemos entre los ojos y el punto que vamos a observar. Podemos medir la distancia a través de ese triángulo. Así es como medimos, pero cuando nos deslumbran, nos van a cegar físicamente y no podemos medir nada. Lo mismo le pasa al equipo. Aquí estamos colocando una luz láser de potencia, digamos, ya elevada, y se la vamos a colocar directamente a los ojos, por decirlo de alguna manera. Lo estamos colocando de manera directa. Entonces, si deslumbramos al equipo, no va a medir nada. Entonces, necesitamos un pequeño atenuador calibrado para no perder tanta luz y saber cuánta se pierde en ese punto para poderla medir. Y este ya viene integrado, no necesitamos otro elemento. Y listo, ahora sí, ya tenemos todos los elementos para poder certificar. ¿Qué es lo que sigue? Establecer una referencia. ¿Por qué establecemos referencia? Porque les decía que la fuente de emisión de luz se tiene que estabilizar. Obviamente el equipo que va a medir se tiene que estabilizar. Y ya que están estabilizados, ahora vamos a hacerles saber cuál es el punto cero. ¿De dónde inicia este pulso? ¿De dónde voy a empezar a medir? Mi equipo principal y mi equipo remoto deben conocer este pulso. Ahora, ¿de qué longitud es? ¿850? ¿1300? ¿1310? ¿1550? ¿1625? Hay muchas opciones. Entonces le vamos a configurar al equipo cuál es la prueba que voy a hacer. Eso es importante, porque se la voy a dar a conocer a mi equipo remoto. ¿Qué más? Al establecer referencia, también voy a medir cuánto pierden mis cables. Son de mínima pérdida, pero lo tenemos que medir. Entonces, la idea es que tengamos algo así. 0.08, 0.09 decibeles de pérdida. Estos son decibeles de pérdida, a diferencia de los de dBm, de potencia. Estos son decibeles de pérdida. Estos decibeles dice que son 0.08, 0.09 decibeles de pérdida. Un conector en el mercado tradicional, típico, de los que nosotros armamos, está perdiendo aproximadamente 21 a 25, 0.21, decibeles de pérdida. Eso es lo normal. Estos tienen 0.08, 0.09. Eso es importante y deben de estar bien limpios antes de hacer la prueba. ¿De acuerdo? Las cuestiones de referencia es muy sencillo, simplemente es ejecutar el asistente y seguimos sus instrucciones. Conectamos, como dice ahí, el TRC, le llamo así porque así físicamente así se llaman, los cordones de prueba, Test Reference Cord. Estos cordones de prueba, la bota roja en mi salida multimodo, porque voy a hacer una prueba multimodo. Si tuviera los de monomodo, son amarillos y no tienen un Encircle Flux. ¿Ok?
aquí tenemos la bota roja en la salida de mi puerto multimodo. Después conecto la bota negra con la entrada de cada uno de los equipos. Hago la medición y después desconecto. Aquí noten que no estoy desconectando la punta roja. Esta punta roja es importante que no la desconecten. Ya que van a empezar las pruebas, ya que van a hacer todo, esta bota roja siempre está conectada. Luego tengo unos jumpers. Estos sí son jumpers, no tienen encircle flux. Tengo la bota negra en el input y la bota roja disponible para conexión. Entonces interconecto ambos equipos y mido. ¿Cuánto mide aquí? 0.07, 0.09. Esto es normal en una referencia. Si llego a medir un poco más o puedo tener alguna inestabilidad, que estén sucios, que estén maltratados, que esté quebrado, que esté rayado el conector, puedo tener una pérdida muy elevada. Y eso me puede llevar al momento de hacer una certificación, una medición de pérdida óptica, a tener pérdidas positivas incluso. Y si consideramos que es una pérdida positiva, estoy menos por menos da más, estoy ganando luz y eso sería incongruente. ¿De acuerdo? Entonces, es muy importante cuando establecemos una referencia que sea una pérdida muy baja. Esto sería lo ideal. 0.07, 0.09, encontrado incluso que hemos llegado a 0.04 decibeles de pérdida. Esto sería excelente. Si ya vemos que nuestros conectores están muy rayados, que están sucios, haciendo las buenas prácticas de limpieza, resulta que no llegan a un nivel adecuado u óptimo, entonces el mismo equipo me dice, si tienes 0.15 decibeles o más de 0.15, está mal tu referencia. Si aún así quieres hacer la prueba, te arriesgas a tener una pérdida positiva, o sea, una ganancia. Ok. Bueno, aquí es donde ya colocamos el enlace y comenzamos nuestras pruebas. Esta parte oscura que ven ustedes en el centro del equipo, ese es el enlace. Eso es lo que voy a certificar. Y esto es lo que se va a medir. Obviamente, ¿qué vamos a medir? Vamos a medir distancia y pérdida. Aquí no hay gráficas, aquí no hay mayores datos. Simplemente, ¿cuánta luz estoy perdiendo y en qué longitud estoy trabajando? Eso es lo que me va a presentar el equipo. Obviamente, tengo que declarar qué tipo de fibra estoy manejando, si es una multimodo, de qué núcleo estamos hablando, cuántos núcleos tiene y cómo está trabajando la luz adentro. El tipo de fibra es muy importante por fabricante, igual que cuando vimos las cuestiones de cobre, y puede ser una fibra genérica, estándar. Debo de saber qué propiedades tiene y qué límite de norma estoy realizando. Obviamente, si tengo una fibra multimodo, pues voy a aplicar una TIA adecuada para multimodo. ¿Es correcto? Ahora, vamos al equipo para que lo vean físicamente. Esta es una prueba típica que estamos abriendo. Lo que voy a hacer es editarla para que ustedes vean cómo está trabajando. Físicamente estoy utilizando módulos CertiFiber Pro 4. Por eso se los mostré en la pantalla. El tipo de prueba es un tipo de remoto inteligente, es decir, vamos a poder hacer pruebas bidireccionales. El equipo principal se comporta como remoto y el remoto como principal. Y eso nos asegura que la luz la vamos a medir tanto en un sentido como en el sentido opuesto. Es diferente el comportamiento. A veces incluso puede pasar una prueba de certificación en un sentido y en el sentido opuesto puede fallar. Entonces hay que tener cuidado. Si no es obligada, no hay problema, pero necesitamos saber para qué aplicaciones se está haciendo esta prueba. El tipo de fibra, aquí está lo que les comento. El tipo de fibra puede ser por fabricante, y aquí ya tienen ustedes la cantidad de fabricantes en el mercado que están siendo proveedores de fibra. Lo más típico en el mercado, ¿ok? Si nos vamos por la parte genérica, tengo fibra OM,
que se refiere a las fibras multimodo de 50 micras y de 62.5. Y las fibras monomodo, que se refieren a las siglas OS, de single mode, en 1 o en OS2. Estos son los tipos de fibra estándar que tenemos. Por eso es importante saber qué tipo de fibra voy a trabajar. Digamos que esta va a ser una OM3 de 50 micras, para no irnos a algo muy especial, más típico. El tipo de configuración de la fibra, aquí está. Físicamente tengo pérdidas. ¿Se acuerdan que los tubos de fibra óptica ya tienen impurezas? Bueno, esta fibra estándar OM3 en pérdida en el índice, es un índice de retrodispersión óptica. Este índice de retrodispersión óptica tiene una pérdida de 1.48 decibeles por kilómetro. Así está construida. Estas son las impurezas que tiene esta fibra estándar. En 1300 tiene 1.47 decibeles de pérdida por kilómetro. Entonces ya tenemos pérdidas por la construcción, por las impurezas que tiene en su construcción. Eso hay que considerarlo. Eso se llama índice de retrodispersión óptica. Y aquí tenemos ya el límite de la prueba. Físicamente tenemos una prueba que se va a certificar a través de la TIA como un modo estándar o referenciado. Vamos a colocar un estándar y el tipo de referencia va a ser cómo vamos a montar la prueba, como lo estábamos viendo en la gráfica de PowerPoint, en una referencia de un solo puente, es decir, todo lo que está punteado es lo que se va a probar. Y aquí puedo declarar cuántos empalmes tengo, cuántas conexiones o interconexiones, IDF, centros de distribución, qué tengo intermedio que me puede afectar. Lo ideal es que no tengamos ningún intermedio. Se deben de certificar tramos completos. Y, por ejemplo, si tuviéramos una terminación en un cassette, si tenemos una terminación en un cassette, inicio con conectores y termino en un cassette. O sea, es diferente la medición. Y excluyo los conectores del lado donde tenga yo el cassette. Y, o puede ser en ambos lados, solamente voy a certificar la fibra. Esto es importante. Bueno, en este caso vamos a certificar completo, tradicional, con los conectores del inicio y los conectores del final. Eso se llama referencia de un puente. Y el tipo de conectores. ¿De acuerdo? Esto es lo que tenemos de manera general en una prueba típica.